Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Sean bienvenidos al compartir el Evangelio de este día. Y está tomado del evangelista San Juan, del capítulo 13, del 16 al 20. Vamos a hacerlo en la presencia del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. No me refiero a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria, honor. Bien, hermanos, que hemos podido escuchar estas palabras de este santo evangelio del día de hoy, que el Señor ha permitido en su infinita misericordia que podamos escucharlo. Y pues abramos nuestro corazón para que pueda entrar y dar frutos en nuestra vida espiritual, para que se refleje en nuestro actuar, en nuestro diario vivir. Bien, en el contexto que se encuentra esta bendita lectura que la iglesia nos propone a meditar el día de hoy, pues está en todo este contexto del lavatorio de los pies, de la cena, del anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y donde sigue dándole instrucciones a sus discípulos. Está en el contexto del nuevo mandamiento que Cristo trae para su pueblo, para su iglesia, que es el amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Así es que podemos centrar esta reflexión en dos versículos. Uno es el versículo 16, que dice que en verdad, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. De ahí Jesús quería enseñarle a sus discípulos cuál es la condición de ellos. Él era el Maestro, Él era el Señor, Él era el Dios con nosotros. Y siendo Rey, y siendo Dios, y siendo Maestro, y siendo el Señor, se humilló tanto hasta el extremo de lavarle los pies a sus discípulos. Esto lo entendían muy bien los discípulos, este gesto que Jesús estaba haciendo, y lograban entenderlo porque la Biblia estaba escrita para ellos, para ese tiempo. Cuando San Juan escribe este evangelio, nunca se imaginó que esto lo íbamos a estar leyendo nosotros 2000 años después. Esto es un escrito para las iglesias de ese momento, para la gente de ese tiempo. Pero Dios en su sabiduría ha querido que hoy nosotros la podamos tener también como palabra inspirada y leer y conocer estos textos y analizarlos. Así es que para ellos ver el lavatorio de los pies era propio de los esclavos. Y los discípulos habían creído que Jesús era el Hijo de Dios. Así es que era grande el grande era el impacto que estaba causando ver al Maestro, al Hijo de Dios, hacer este trabajo. Por eso Pedro se asusta y le dice: tú nunca me vas a lavar a mí los pies. Pero Jesús quería no solamente con palabras, sino con acción, decirles cuál iba a ser el lugar de la iglesia en este tiempo. Hoy comenzaba una nueva alianza, hoy comenzaba un nuevo pueblo. Y Jesús quería que sus discípulos hicieran lo que Él hizo.
¿Y qué fue lo que él hizo? Pues fue venir y servir. Eso lo explica más detalladamente San Pablo más adelante en unos versículos. Pero bien, dice el versículo 17, sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen, cuando nos despojamos de nosotros para ir en pos de aquel que está sufriendo, de aquel que está necesitando una mano amiga. De hecho, es nuestra carta de presentación en el cielo. Tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, tuve enfermo, tuve en la prisión. ¿Y cuánto hiciste conmigo? Con uno de estos pequeños lo hiciste conmigo. Eso es el servicio. Eso es salirse de uno mismo y volcarse a aquel que lo necesita. Y Jesús eso fue lo que vino a predicar, fue lo que vino a anunciar. Y lo podemos leer y ver claramente en una de sus parábolas que recoge San Lucas en el capítulo 10. Y la conocemos todos como el buen samaritano. Pasa un sacerdote y al ver al herido lo rodea, pasa un levita y al ver al herido también lo rodea. Pero hay uno que se compadece de él. Este es un samaritano. Samaritano viene a especificarlo San Lucas. Samaritano, no uno de los escogidos del pueblo. Por eso aquí también dice Jesús, yo sé bien a los que he escogido, yo sé bien a los que he llamado. Yo conozco, dice, a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. Entonces por eso ponen al buen samaritano, aquel que no era del pueblo. Este se compadece de aquel hombre herido y Jesús lo pone en este contexto para que nosotros lo entendamos. ¿Cuál es el objetivo y la misión de Jesús en esta tierra? Entonces lo recoge, lo venda sus heridas, lo lleva a que lo cuiden. Y al cuidarlo toda la noche y al marcharse, le da 2 denarios al de la posada y le dice, cuídalo bien hasta mi regreso, que si has gastado algo más de esto, yo te lo pagaré a mi regreso. Bien, Jesús es ese buen samaritano. Se fue y nos dejó a nuestros hermanos que están a la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás, con este mensaje. Cuida de ellos. Ahora bien, tenemos que mirar hacia el lado, a ver cuál es nuestro prójimo. ¿Y cuál es esa persona o esas personas que Cristo nos lo dejó para que nosotros cuidamos? Con la promesa que si gastamos más de lo que Él nos dio, Él lo va a recompensar a su vuelta. ¿Y cuál es la recompensa? Vengan benditos de mi Padre a compartir el reino que ha sido preparado para ustedes. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, vemos en esta parábola del buen samaritano un ejemplo muy claro de lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Se me fue el tiempo, pero tú quieres ver una radiografía o una imagen completa de lo que es Jesucristo. Quiero leerte lo que escribe San Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, del versículo 3 en adelante. Y dice, no hagan nada por ambición ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás como superiores a uno mismo, sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no se consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en un porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en el abismo.
palabra del Señor. Así es que tenemos para meditar el día de hoy lo que el Evangelio nos trae para reflexionar en nuestra oración del día de hoy. Que la gracia de Dios Todopoderoso y del Espíritu Santo, esa fuerza que siempre nos anima, nos ayude a caminar siempre con la mirada puesta en Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén.